Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy te propongo un nuevo proyecto navideño. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hoy hacemos un nuevo proyecto que espero que te guste. Justo debajo en la casilla de información te dejo también los enlaces a los materiales que me vas a ver utilizar en este tutorial y un enlace al blog con más detalles sobre este proyecto. Vamos ya, manos a la tela. Este es el tapete navideño que vamos a confeccionar hoy. Las aplicaciones son varias y es mucho más fácil de coser de lo que pueda parecer a simple vista. Vamos a verlo. Estas son las telas con las que trabajamos hoy, telas 100% de algodón tipo patchwork de las tiendas Julián López. Para cortar las piezas usaremos una base de corte, una regla de patchwork y un cate rotatorio, aunque si no tienes también puedes utilizar tijeras. Necesitarás unas tijeras con la punta bien afilada. Usaremos también hilo 100% de poliéster, este es un cosero todo de Gutermann, un marcador, este se va con el calor de la plancha. Y por último te recomiendo utilizar un prensatelas de patchwork, de los que se llaman 1/4 de pulgada. No es imprescindible, pero sí que nos ayuda bastante. Te enseño los primeros tapetes a tamaño reducido que he hecho a modo de prueba. Este es el primero y este es el segundo, que como ves está bastante mejor que el primero. Como ves en este la figura central está un poco torcida y esto me ha pasado porque no he mantenido los márgenes de costura exactos, así que te voy a enseñar la solución que he encontrado cuando estemos en la máquina para que nos quede perfecto. En el interior llevan guata termoadhesiva, te dejo la referencia a la guata y al resto de productos debajo en la casilla de información. Lo interesante es la técnica que recibe el nombre de Exploiding Block, y ahora verás por qué, que nos permite hacer los cuadrados del tamaño que queramos. Si quieres hacer, por ejemplo, un camino de mesa con esta técnica, haríamos varios cuadrados y los iríamos uniendo entre sí a la medida que necesitáramos. En este caso yo he partido de un cuadrado central de 7 por 7. Esta medida la eliges tú dependiendo de lo grande que quieras hacer tu tapete. El que vamos a hacer ahora parte de un cuadrado central de 10 por 10. El primer paso es colocar un cuadrado sobre el otro, cara con cara, centrando muy bien y cosiendo todo alrededor, manteniendo siempre un margen de costura constante. Para ello utilizamos el prensatelas de 1/4 de pulgada, que es el que menos margen se va a comer, pero si no lo tienes puedes usar el prensatelas normal de tu máquina de coser. En la máquina utilizamos una puntada recta de 2,5 milímetros y una aguja universal del número 9014. Al llegar a la esquina, en vez de dejar la aguja clavada y girar toda la tela, lo que hago es empezar una nueva costura. De esta manera mantengo el margen de costura exacto alrededor de toda la pieza. Como te decía antes, cosiendo la pieza tal como te he dicho, mantenemos el margen de costura idéntico en cada uno de los lados. Tienes que decidir en este momento si quieres que el centro de tu pieza sea la tela oscura o sea la tela clara. Yo voy a hacer que sea la tela oscura, entonces para ello lo que tenemos que hacer es marcar la pieza que hemos cosido por el lado claro. Hacemos una diagonal de una esquina a otra y trazamos una cruz. Separamos un poquito ambas capas y por el lado que hemos marcado hacemos un pequeño corte justo en el centro de la cruz. En ese corte introducimos la punta de las tijeras y vamos cortando hacia cada uno de los vértices. Y ahora nos ayudamos de una plancha para sacar bien estas partes hacia afuera. Previamente habremos lavado y planchado las telas. Son telas 100% de algodón y pueden encoger. Este bloque recibe el nombre de Exploiding Block precisamente porque parece que el bloque hubiera explotado hacia afuera. Vamos ahora a cuadrar el bloque, a cortar las esquinas y a que quede un cuadrado perfecto. Quizá para ello haya que cortar un poquito. Es muy importante que quede el cuadrado exacto para que la pieza montada nos quede perfecta. Ya tenemos ese cuadrado y ahora situamos debajo de él una pieza de tela oscura que vamos a cortar con las mismas dimensiones de esta pieza. Este diseño también queda muy bonito combinando más de 2 telas. Te digo las dimensiones de este por si te sirven de referencia. Aquí tenemos un cuadrado de 12 centímetros. Bueno, pues ahora la misma historia, derecho con derecho,
Cosemos todo alrededor y una vez hayamos cosido, dibujaremos una aspa central, cortaremos con las tijeras como hemos hecho antes y abriremos el cuadrado. Al planchar, ten cuidado de no estirar demasiado la tela. Cortamos ahora los piquitos y cuadramos bien esta nueva figura. Mide 15 centímetros, te lo digo para que te puedas orientar más o menos. Volvemos a repetir el mismo paso, ahora con la tela color clarito. La ponemos debajo, la cortamos a la misma medida que este cuadrado, colocamos ahora alfileres porque la pieza es un poquito más grande y vamos a la máquina a coser todo alrededor. Una vez cosido, de nuevo, dibujamos ese aspa, hacemos un pequeño corte en el centro y vamos cortando por esas líneas con mucho cuidado con las tijeras. Volvemos a cuadrar este elemento, cortando los piquitos y el poquito de tela que haya podido sobrar. El proceso es siempre el mismo, alternamos la tela clarita con la tela más oscura. Repetimos el proceso tantas veces sea necesario para obtener la pieza final deseada. Yo ya tengo aquí mi pieza final que mide 43 por 43 centímetros. Sería perfecta, por ejemplo, para hacer un frente de cojín. Si quisieras hacer con ella un camino de mesa, haríamos bloques idénticos a este y los iríamos cosiendo uno a otro. Vamos a cortar ahora la trasera de la misma forma que hemos hecho antes, poniendo la tela debajo, la cortamos con las mismas dimensiones y después cortamos la guata termoadhesiva. La guata mide 2 centímetros menos que el bloque de tela. La tela mide 43,43 y la guata mide 41 por 41. Así dejamos 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. Adherimos la guata aplicando el calor de la plancha y colocando un par de alfileres nos vamos a la máquina. Y cosemos todo alrededor, dejando una apertura aproximadamente de unos 10 centímetros para luego poder girarla del derecho. Cosemos lo más cerquita posible de la guata pero sin pisarla. Usamos una puntada recta de 2,5 milímetros. Una vez cosido, cortamos las esquinas, giramos del derecho y sacamos bien las esquinas hacia afuera. Te puedes ayudar para ello de un punzón. A continuación planchamos bien y cerramos la apertura. Para ello metemos los márgenes de costura hacia adentro y colocamos unos alfileres. Pasamos un pespunte visto todo alrededor, a unos 2 o 3 milímetros del borde de la tela. Podríamos dejar esta pieza así o podríamos acolcharla. Voy a hacer un acolchado sencillo solamente por una zona para que veas cómo se hace por si te apetece acolcharla entera. Lo mejor para eso es utilizar este prensatelas. No confundas este prensatelas con el prensatelas de sobrehilado. Son distintos y tienen distintos usos. Tiene en el centro una guía metálica que nos ayuda a que la puntada quede justo entre dos piezas de tela. Debajo en la casilla de información te dejo un tutorial sobre él. Vamos a ir pasando por aquí, pero puedes, si quieres, acolchar toda la pieza. Si quieres acolchar y no tienes este prensatelas, también puedes hacerlo. Con el prensatelas normal vas pasando por cada una de estas partes, teniendo cuidado de que la aguja caiga siempre justo entre las dos piezas de tela, así la puntada quedará oculta. Acolchamos con una puntada recta de 3 milímetros. Esta es la parte que hemos acolchado. Te enseño por detrás que se ve mejor. Fíjate la puntada. Solo he hecho esta parte a modo de ejemplo, pero podemos acolchar toda la pieza. Bueno, pues ya tienes un elemento más para decorar tu casa esta Navidad y darle un toque cálido y personal. Si te ha gustado este proyecto, dale a me gusta a este vídeo y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.